Y si te dijera que las mujeres en la Biblia no solo fueron testigos de los eventos más trascendentales de la historia sagrada, sino también protagonistas esenciales en momentos que cambiaron el destino de la humanidad? Desde el paraíso del Edén hasta las tumbas vacías en Jerusalén, sus nombres, muchas veces olvidados o distorsionados, resuenan como ecos de valentía, amor, sacrificio y redención. Pero, ¿y si te dijera que su papel no fue solo el de ser silenciosas acompañantes, sino el motor de algunos de los actos más revolucionarios y controvertidos de la historia divina? Quédate conmigo, porque estás a punto de escuchar la otra cara de las mujeres en la Biblia, esa que no siempre se cuenta pero que no puedes ignorar. Todo comienza en el principio de los tiempos, en el corazón del Edén, donde la perfección reinaba y la creación estaba completa, o casi. Ahí estaba Adán, formado del polvo, viviendo en comunión con la naturaleza, los animales y el mismísimo Creador. Pero en medio de ese paraíso, algo faltaba. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, y en ese momento, el relato bíblico introduce a Eva. No creada del polvo como Adán, sino de su costado, un gesto simbólico que muchos interpretan como una señal de igualdad, de cercanía, de unidad inseparable. Eva no fue traída al mundo como un complemento decorativo, sino como una compañera vital, alguien con quien compartir el peso y la maravilla de la existencia. Sin embargo, lo que sucede después ha sido contado y reinterpretado de mil formas. Eva, curiosa, valiente, se enfrenta a la serpiente. Algunos la ven como la primera en ceder a la tentación, mientras que otros la perciben como la primera en desafiar los límites impuestos, en buscar conocimiento. Su acto, aunque considerado un error por muchos, no es solo el origen de la caída, sino también el inicio de la humanidad como la conocemos. Porque, ¿qué es ser humano sino una mezcla de curiosidad, errores y una búsqueda constante de algo más grande? Eva, con su decisión, marcó el comienzo de una historia que aún se escribe. Avancemos un poco más en el tiempo y llegamos a Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe. Imagínala en su vejez, después de décadas de desear un hijo. Cada promesa que Abraham recibía de Dios, cada conversación sobre descendencia numerosa como las estrellas, debía ser para Sara un recordatorio doloroso de lo que parecía imposible. ¿Cómo no reírse cuando Dios finalmente le dijo que tendría un hijo? Pero esa risa no era de burla, era la risa de quien ha cargado con la incredulidad y la esperanza durante años. Y cuando su hijo Isaac nació, esa risa se convirtió en alegría, en testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la promesa de Dios puede cumplirse. Pasemos ahora a Ruth, una mujer cuya historia se desarrolla en el borde de la marginación. Ruth era una moabita, una extranjera, alguien que según las costumbres de Israel no tenía lugar ni derecho. Pero cuando la tragedia golpeó su vida y quedó viuda, eligió quedarse al lado de Noemí, su suegra, en lugar de regresar a la comodidad de su propio pueblo. Sus palabras son poderosas: donde tú vayas, iré; donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth no solo mostró lealtad, desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo, y con ello se abrió camino hacia la historia sagrada. Su linaje, su sangre, se convirtió en parte de la genealogía del rey David y, finalmente, de Jesús. Pero no todas las historias son de alegría o redención inmediata. Algunas están marcadas por la brutalidad y el silencio. En el libro de Jueces, encontramos la desgarradora historia de la concubina de un levita, cuyo nombre ni siquiera conocemos. Fue traicionada, abusada y finalmente sacrificada en un acto de violencia que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Algunos la ven como un testimonio de las consecuencias de una sociedad en descomposición, un grito de advertencia sobre la deshumanización. Pero también es un recordatorio de que, incluso en los textos más oscuros, Dios no olvida a quienes han sufrido injusticias. Y luego está Esther. Imagina una joven que fue llevada al palacio del rey, no por elección propia, sino como parte de una búsqueda nacional de una nueva reina. Esther podría haber permanecido en silencio, disfrutando de los privilegios de su posición. Pero cuando su pueblo estuvo en peligro, decidió arriesgarlo todo. Con valentía, se presentó ante el rey, sabiendo que podría costarle la vida. Su decisión salvó a su pueblo, y su famosa frase, si perezco, que perezca, sigue siendo un recordatorio del coraje necesario para enfrentar las adversidades más grandes.
Y no podemos hablar de mujeres en la Biblia sin detenernos en María, la madre de Jesús. Su historia comienza con una visita inesperada de un ángel, quien le anuncia que llevará en su vientre al Hijo de Dios. María no tenía que decir que sí. Podía haberse acobardado ante la magnitud de lo que se le pedía. Pero su respuesta fue clara y sencilla: hágase en mí según tu palabra. En ese momento, María no solo se convirtió en la madre de Jesús, se convirtió en un símbolo de obediencia y fe para millones. Pero ser la madre del Mesías no fue fácil. Desde el nacimiento en un establo hasta el dolor de ver a su hijo crucificado, María llevó en su corazón tanto el gozo como el sufrimiento de su misión. Avancemos a una de las escenas más fascinantes del Nuevo Testamento: Jesús y la mujer samaritana junto al pozo. Este encuentro no era algo ordinario. En su tiempo, los judíos y los samaritanos no se hablaban. Los hombres no se dirigían a las mujeres en público, y menos aún un maestro como Jesús. Pero él rompió todas las normas sociales al acercarse a esta mujer, al conversar con ella, al ofrecerle el agua viva que sacia toda sed. Ella no solo fue transformada por este encuentro, se convirtió en una evangelizadora, llevando la noticia a su pueblo. Una mujer marginada, con un pasado que otros juzgaban, se convirtió en el canal de la gracia divina. Y terminemos con María Magdalena, una mujer cuya vida fue transformada por Jesús. A menudo se la recuerda como la pecadora redimida, pero su verdadero legado está en su fidelidad. Mientras los discípulos huían y negaban a Jesús, María Magdalena permaneció cerca de la cruz. Fue la primera en llegar al sepulcro vacío y la primera en ver al Cristo resucitado. Fue ella quien llevó la noticia más grande de la historia: Él ha resucitado. Estas mujeres no son figuras de adorno en la Biblia. Sus vidas, con todas sus complejidades, alegrías y dolores, forman parte esencial del relato divino. Nos muestran que la fe no está limitada por género, que el llamado de Dios no distingue entre hombres y mujeres. Cada una de ellas, desde Eva hasta María Magdalena, nos desafía a mirar más allá de las tradiciones y a ver el corazón de lo que significa ser un agente del propósito divino. Porque al final, sus historias son nuestras historias. En sus luchas vemos las nuestras. En sus victorias encontramos esperanza. Y en su fe descubrimos la fuerza para enfrentar lo que venga. ¿Qué historia llevarás contigo hoy? ¿Y cómo dejarás que estas mujeres inspiren tu propia vida?